¿cómo están? Aquí de regreso para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 17. Pero antes de empezar, sabemos lo importante que es la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos una oportunidad más de hacer tu voluntad, Padre. Una oportunidad más de acercarnos más a ti. Perdónanos por nuestros tropiezos, Padre amado, y guíanos con tu Espíritu Santo. Abre nuestra mente y nuestros corazones para poder entender y comprender tu palabra en la manera que tú quieres que la hagamos, Padre. Danos también la fortaleza para poder seguir siempre haciendo tu voluntad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Aquí empezamos en el segundo viaje que Pablo hizo, ¿verdad? Viajaron a través de las ciudades de Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Y como sabemos, Pablo tenía la costumbre siempre de ir a las sinagogas para poder predicar. Entonces eso fue lo que hizo. Y 3 días de reposo consecutivos estuvo disertando sobre las escrituras, explicándole al pueblo las profecías acerca de los sufrimientos del Mesías y su resurrección, y probándoles que Jesús era el Mesías. Como sabemos, eh, Pablo en un comienzo estaba siempre en contra de los cristianos, hasta que Jesús lo escogió y decidió que él usarlo a él para poder proclamar eh, el mensaje de Dios, ¿verdad? Que era acerca del Mesías, acerca de Jesús, de todo lo que él había hecho, de que había estado ahí en tierra, sobre la resurrección también de él y que estaba ahora en el cielo. Entonces, obviamente Pablo estaba lleno del Espíritu Santo como lo estaban todos los discípulos, y esto hizo que muchos de los oyentes se convencieran y se convirtieran al cristianismo. Entre ellos un gran número de griegos piadosos y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero esto no agradó mucho a los judíos, ¿verdad? Los dirigentes judíos. Porque porque como seres humanos imperfectos estaban llenos de celos y llenos de envidia. Y entonces decidieron eh, ir por las calles e incitar revueltas. E iban a los sitios donde estaba gente de la peor calaña, que es como está acá escrito. O sea, gente, bueno, de la peor calaña, como dicen acá. Entonces luego la turba se dirigió a casa de Jasón con el propósito de apoderarse de Pablo y Silas y llevarlos ante el consejo municipal para que los castigaran. ¿Por qué buscaban un castigo si ellos no habían hecho nada malo? Porque les tenían cólera, porque les tenían envidia, porque les tenían celos, tal como aquí lo dicen. Porque dirían probablemente, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes se creen que son tan importantes para venir a decir aquí las cosas que tienen que hacer? Entonces, obviamente, eran personas que estaban tan lejos de Dios y de la verdad. Eran judíos, eran de Judea, pero tan duros de corazón, ¿verdad? Tan duros de corazón que atacaban a su propia gente, de su propio pueblo. Entonces, al llegar a la casa de este hombre, de Jasón, y no encontrarlos, a Pablo y a Silas, lo que hicieron fue arrastrar afuera a Jasón y a varios creyentes más y los llevaron ante el consejo municipal. Pero recuerden que acá no estaban en Jerusalén, donde podían hacer lo que ellos quisieran. Estaban en otra ciudad, en Grecia, ¿verdad? Donde todas las reglas eran diferentes. Entonces Pablo y Silas tienen al mundo trastornado y ahora andan por la ciudad provocando disturbios, gritaron. Y Jasón los tiene alojados en su casa. Estos son unos traidores porque andan diciendo que el rey es Jesús y no el César. Obviamente, las otras personas que estaban escuchando, los ciudadanos y las autoridades de la ciudad, se sobresaltaron ante aquellas acusaciones. Pero Jasón y los demás pagaron una fianza y los pusieron en libertad. Como sabemos, las reglas eran diferentes, ¿verdad? En otros sitios los agarraron y de frente ellos tomaron la decisión en Roma fue que que los castigaron, lo cual estaba muy mal. Hicieron algo que no debían haber hecho.
Luego en otro sitio en Jerusalén sabemos que también ellos hacían lo que deseaban con los pobres discípulos. Pero aquí, por más que ellos quisieron hacerlo, simplemente dijeron que ellos tenían que pagar una multa y serían liberados. Y así fue como lo hicieron. Entonces ellos pagaron la fianza que necesitaban pagar y fueron liberados. Pero obviamente ellos se deben haber quedado muy fastidiados frente a eso. Aquella misma noche, los cristianos mandaron para Berea a Pablo y Silas, porque sabía que en ese momento las cosas no estaban tan bien, ¿verdad? Había mucha gente que estaba en contra. Nosotros nos ponemos a pensar ahora, ¿cómo es posible que haya tanta gente en contra de personas que solo estaban hablando de cosas buenas, tratando de hacer el bien y de ayudar a los demás? ¿No es lo mismo que hizo Jesús? ¿No es lo mismo que Jesús hizo cuando estuvo acá? Tratar de que todos regresemos al camino, que volvamos al Padre, que sigamos a nuestro pastor. Pero muchos escucharon, muchos aquellos de buen corazón, muchos aquellos de corazón abierto, muchos aquellos con mucha humildad, ¿verdad? Que Dios les dio la capacidad de entendimiento. Pero también muchos que fueron en contra de Jesús, del Hijo de Dios, del Hijo del Dios verdadero. Fueron en contra de él y lo mataron. Entonces, ¿qué se puede esperar que le suceda a los apóstoles, todos aquellos que están tratando de llevar la palabra? Y eso no sucede solamente en esos tiempos. Siguió sucediendo en el transcurso de todos los años, hasta los tiempos actuales. Todavía hay cristianos que son perseguidos. Cristianos que no pueden hablar abiertamente como lo hacemos nosotros, porque está prohibido. Pero esto nos lleva también a una cosa. Ellos pasaron también por momentos bastante difíciles, pero nada hizo que se detengan, nada hizo que los callaran, nada hizo que dejaran de hacer lo que Jesús les había encomendado, ¿verdad? Y eso va también hacia nosotros. No dejemos jamás de hacer lo que Jesús nos enseñó. No dejemos jamás de hacer lo que el Padre desea que hagamos. Mantengámonos siempre firmes haciendo la voluntad de Dios. Y así tengamos que pasar momentos difíciles, mientras que estemos a su lado, todo será mucho mejor, porque sabemos que todo tiene un propósito, ¿verdad, amigos? Entonces, esto nos lleva a muchas cosas a reflexionar y a mejorar como seres humanos. Bueno, entonces llegaron a Berea y como de costumbre, Pablo se fue a la sinagoga. Entonces los bereanos eran mucho más abiertos que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Qué bonito, ¿verdad? Aquellas personas que tienen, que les gusta entender, que les gusta aprender, que les gusta conocer, que tienen esa necesidad espiritual. Es muy bonita porque no todos la tienen, pero qué bonito cuando uno encuentra personas que les guste aprender y escuchar de la palabra. Y eso Pablo lo encontró en Berea. Entonces todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Y esto es muy bueno, amigos, y esto es lo que todos debemos hacer. Cualquier persona que nos hable, que nos diga, nos explique, es importante que lo que diga sea con base bíblica, que sea lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la única forma que podemos aprender algo que realmente es real, que es verdadero. No queremos aprender o conocer lo que los demás piensan o dicen o creen, ¿verdad? Que quizás puedan estar equivocados. Pero si lo que dice está en la Biblia, nos quedamos maravillados porque sí, es así tal y como está escrito. Entonces sabemos que la palabra de Dios está acá y esto nos ayuda mucho. Entonces, lo que ellos hacían era muy bueno e importante. Examinaban las escrituras, leían y verificaban que lo que Pablo y Silas decían era cierto, porque como sabemos, todo ya estaba escrito, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy maravilloso que nos lleva a nosotros también a hacer lo mismo. Cuando alguien nos quiera decir algo,
¿En qué parte de la Biblia está? ¿Dónde puedo encontrar eso? ¿Verdad? Y entonces así sabemos que es realmente cierto y vamos a seguir aprendiendo muchas cosas más. Porque quizás yo he estado equivocada, ¿verdad? Quizás yo he estado equivocada y no era como yo pensaba las cosas. Pero ahora que estoy leyendo la Biblia, que estoy aprendiendo, sé cómo realmente Dios quiere que seamos. Sabemos cómo Dios quiere que nos comportemos. Sabemos lo que Jesús nos pide y nos enseña en su palabra. Y Él es muy claro en lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estas personas hicieron eso porque de esa manera van a entender con mucha más claridad y sus bases van a ser firmes porque saben exactamente que lo que ellos dicen está escrito en las escrituras. Bueno, en consecuencia, un buen grupo creyó junto con varios griegos prominentes y muchos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica, los que estaban en el otro pueblo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que eran un poco más tercos, se enteraron de que Pablo estaba predicando en Berea, se apresuraron a ocasionarle problemas. ¿Ustedes creen que estas personas aman a Dios? ¿Ustedes creen que estos judíos que están buscando problemas aman a Dios? ¿Están haciendo lo que Dios les dice? ¿Están actuando como Jesús nos pide actuar? No, ¿verdad? Y es como Jesús nos dice, a través de las acciones nos daremos cuenta quiénes vienen realmente de mí y quiénes no. Los creyentes se movilizaron inmediatamente y mandaron a Pablo para la costa, mas Silas y Timoteo se quedaron. Entonces los acompañantes de Pablo lo condujeron a Atenas y de ahí regresaron a Berea con un mensaje para Silas y Timoteo, en el que Pablo les suplicaba que fueran cuanto antes. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se sentía muy afligido ante la gran cantidad de ídolos que veía por todas partes. Como sabemos, Atenas era el centro de la filosofía, el centro de la cultura, de la música y también de muchos pensadores. Entonces también había muchos dioses, muchas creencias diferentes. Y esto hacía obviamente que Pablo se sintiera muy triste porque en las calles, habían calles donde estaban los ídolos, habían templos donde estaban también estos dioses, entre comillas, ¿verdad? Y esto hacía que él se sintiera muy triste porque se daba cuenta lo alejado que estaban de Dios y la necesidad que necesitaban de conocerlo. Por eso que además de concurrir a la sinagoga, donde siempre discutía con los judíos y los devotos gentiles, hablaba diariamente en la plaza pública ante quienes estuvieran ahí, porque veía la necesidad que tenía esa gente de conocer la verdad, de conocer la palabra. Entonces, en una ocasión se enfrentó a varios filósofos epicúreos, y estoicos. Entonces, como sabemos, había muchas filosofías. Filosofías quiere decir muchas personas que se ponen a pensar y a filosofar sobre la vida, las creencias de cada uno, ¿verdad? Pero como seres humanos imperfectos, eh, eran erradas. Cosas de verdad, pero erradas, ¿verdad? Uno de ellos, los estoicos decían que lo que uno hacía, luego lo pagaría. Si haces el mal, pagarías con mal, y si haces el bien, pagarías el bien. Y esto es así. Pero lastimosamente, si uno hace las cosas a su manera, siempre va a estar errando. Solo estando con Dios podemos hacer las cosas mejores. Y la epicuria se basaba en la felicidad, ¿verdad? En tratar en la búsqueda de la felicidad y la tranquilidad y la paz. Y esa paz y esa tranquilidad la trataban de buscar en otras cosas del mundo, lo cual las llevaban a equivocaciones otra vez. Porque sabemos que la única verdad es la que Jesús nos enseñó. La verdadera paz es la que Jesús nos enseñó.
Las personas pueden filosofar, hablar, pensar y decir, pero siguen siendo humanos imperfectos. Solo Jesús, perfecto, el Hijo de Dios, es el único que tiene la verdad en mayúscula, el único que es el camino para nosotros. Entonces, mucha gente siempre se reunía en Atenas a filosofar, a conversar, a dialogar. Y entonces, muchos de ellos se reían de lo que Pablo decía y le decían que era un pobre iluso, ¿verdad? Exclamaron, es un pobre iluso. Algunos cuando lo oyeron hablar acerca de Jesús y de su resurrección. Y qué pena, porque los ilusos eran ellos, ¿verdad? Los ilusos eran ellos que estaban tan lejos de la verdad y tan lejos del verdadero conocimiento. Pero habían otros que pensaron que era un extranjero que intentaba introducir alguna religión nueva y lo invitaron a ir al centro de Marte o a Areópago, que era un lugar para poder conversar y dialogar, filosofar. Y entonces lo invitaron. Ven y cuéntanos más acerca de esa nueva religión, le dijeron, porque has estado diciendo algunas cosas bastante sorprendentes y quisiéramos oírlas. Era que los... ¿Por qué era esto? Que los atenienses, al igual que los extranjeros que residían en Atenas, les gustaba matar el tiempo discutiendo cualquier idea nueva. Entonces, al llegar ante el Areópago, Pablo se expresó así. Comenzó a decirle varones atenienses y comenzó a contarles acerca del Dios, pero Pablo fue bastante inteligente y les voy a leer un pedacito de lo que dijo. He notado que ustedes son muy religiosos, porque al andar por la ciudad hallé que entre todos los altares que poseen hay uno con la siguiente inscripción: al Dios desconocido. En este día deseo hablarles de ese Dios que ustedes han estado adorando sin conocer, ¿verdad? Cogió algo de ellos para enseñar una hermosa verdad. Y entonces les explicó que ese Dios es el que hizo al mundo y todo lo que existe. Y por cuanto es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos ni en lugares hechos por el hombre, ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él simplemente no las tiene, no tiene necesidades. Él es el que da la vida, el aliento, y Él es el que nos llena y cubre más bien nuestras necesidades. Y que de un solo hombre, de Adán, creó a la humanidad de la tierra. Y tras decidir de antemano cuáles habrán de surgir y desmoronarse, y cuándo ocurriría esto, exactamente. Dios decide qué pueblo va a surgir y cuál no. Cuál va a desmoronarse. Dios decide qué reyes estarán y quiénes no, quiénes gobernarán y quiénes no. Y también determinó las fronteras. En todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando, como ciegos, palpando, descubrieran el camino donde se le pudiera hallar. Pero Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Porque si no fuera por Él, no podríamos vivir. En Él vivimos. Nuestra forma de vivir es como Jesús nos la enseñó, ¿verdad? Por eso dice que estamos, nos movemos y somos. Porque en Él vivimos. Porque la forma de vivir la hacemos como Dios nos pide. Y nos movemos con Él porque sin Él no podríamos ni respirar, ni podríamos, y para movernos tenemos que hacerlo de la manera que Él nos pide. Y somos como Él, o por lo menos tratamos de hacerlo, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y como uno de sus poetas dijo, somos los hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, si esto es verdad, no deberíamos llamar Dios a un ídolo que un grupo de hombres se hayan hecho de oro, plata y piedra esculpida. Exactamente. Como decíamos anteriormente, no necesitamos de imágenes hechas por el hombre, ni de madera, ni de oro, ni de piedra, ni de nada. No necesitamos imágenes porque nuestro Dios está vivo, no está muerto y ni está en una imagen, ¿verdad? Ni está en ningún símbolo.
Nuestro Padre está en el cielo y nos puede ver y nos puede escuchar claramente. Entonces, Dios toleró la ignorancia que el hombre tenía en cuanto a esto en el pasado, pero ahora ordena que todos arrojen a un lado los ídolos y lo adoren solo a Él, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del varón que escogió y que nos señaló a levantarlo de entre los muertos. Como sabemos, se refiere a Jesús. Jesús es aquel varón que regresará y juzgará con justicia al mundo entero, ¿verdad? Y levantará a los que estén muertos, tal y como está escrito. Entonces, aquí vemos dos cosas que hay que rescatar. Primero, que Dios toleró en un tiempo la ignorancia del hombre teniendo dioses e ídolos. Pero ahora dijo que todos arrojen a un lado esos ídolos y lo adoren solo a Él. Y para adorar a Dios no necesitamos de ningún tipo de imágenes, como aquí Pablo nos dice. Basta que miremos al cielo y ahí está nuestro Padre. Y Jesús también, como sabemos, está a la derecha de Dios Padre. Y la otra cosa que tenemos que resaltar acá también es que Jesús vendrá y juzgará a vivos y muertos. A los que están muertos serán resucitados y todos seremos juzgados. Entonces, esto llamó la atención de muchos de los que estaban escuchando. Al oírlo hablar de la resurrección del muerto, algunos se rieron, pero otros dijeron, queremos que después nos hables de esto. Y ahí terminó el diálogo. Sin embargo, algunos creyeron y se les unieron, como por ejemplo Dionisio, miembro del consejo municipal, y una mujer llamada Dámaris. Como vemos, Pablo en todas formas trató siempre de hablar y ayudar a toda persona a encontrar la verdad y encontrar la palabra. Solo quiero decirles, amigos, que demos gracias a Dios por esta oportunidad, que tratemos de llevar las palabras de Dios y hacerlas nuestras, porque no es lo que nosotros pensamos o creemos, no es lo que yo deseo o digo o pienso, porque lo que yo piense no interesa, no importa. Lo que sí es importante es lo que nuestro Padre nos está diciendo, lo que Jesús nos dice y lo que tenemos que aprender. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Espero que hayan disfrutado de esto. Si algo les gustaría agregar o si tienen alguna pregunta, pues háganla, que aquí estamos para todos poder seguir creciendo como seres humanos. Que Dios los bendiga, que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Adiós.